Bueno, entonces el día de hoy nos reunimos, es como para la idea de aclarar dudas y temas sobre las dos unidades que hemos visto y la cual vamos a evaluar la próxima clase. Entonces, ¿qué dudas tienen ustedes? ¿Qué preguntas? Ah, ya ahora sí la veo. Desapareció. Cuéntenme, ¿qué dudas tienen? Profe, hola, buenas noches. Buenas noches. Profesor, dice, yo tengo una pregunta y es, en el parcial que va a haber este fin de semana solamente va a entrar la unidad uno y la unidad 2. Sí, señora, solamente esos dos puntos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver las propiedades de peligrosidad que tienen los compuestos químicos. Puede ser que le salga cualquiera de esas y usted las tiene que definir. Se les va a colocar pues un ejemplo y ustedes tienen que decir qué tipo de compuesto o qué propiedad, o no qué tipo de compuesto, sino cómo se clasifica según el efecto que genera ese compuesto químico. No, Se ok. les va a preguntar, a ver, los factores que determinan el efecto del compuesto químico. Sí, eso lo vimos en Los, clase. Los los que, factores, profe, los factores que determinan el efecto tóxico en el organismo, o sea, qué factores determinan, ¿sí?, que un compuesto sea más tóxico que otro. ujú. Y se les va a preguntar del texto que tienen que leer, que los pusimos pues a hacer la búsqueda en la biblioteca que hablaba sobre, que solamente les dije sobre inflamabilidad. Ah, también va a entrar este texto. Sí. Ah, ok. Hay una pregunta del texto. De todas formas, el texto lo trabajamos en clase. Antes del Pero igual examen hay que vamos a leerlo. trabajar. Toca leerlo, sí. Lo que pasa es que ese texto es muy importante, tiene demasiada información. Tiene demasiada información, entonces pongan mucha atención en la clase porque yo voy a dar las respuestas de las dos preguntas. Sí, no les puedo decir ahorita, eso es lo que va a preguntar, pero sí, lo que hablemos en la clase de ese texto, ahí van a estar las preguntas. Ahí van a estar las preguntas. Porque es un texto muy, así sea muy cortico, pero ustedes cuando lo lean se van a ver que es demasiado importante y hay demasiada información. Esa información de esas es importante, entonces es como muy grande. Pero si ustedes ponen atención a lo que yo hablo en clase del texto, ya la tienen presente. Ya no me está viendo. Ah, ok, profe. No, yo solamente tenía como esas dudas frente a qué era lo que iban, que unidades iban a entrar al parcial. ¿Cómo? Señora, No le entendí lo último. que mis dudas eran esas, porque habían compañeros que estaban diciendo que la unidad, parte de la unidad 3 también iba a entrar. Uy, no, Pero, porque pero yo, ese tema es muy complejo y ese es el que lo vamos a hacer a través del trabajo práctico, ¿sí? Entonces, ese día miramos toda la información teórica y ya ustedes a la otra clase será resuelto, pero de una manera muy práctica porque eso es demasiada información. Ahí vamos a hablar lo que es el libro naranja, y ese es un sistema pues de clasificación e identificación. Y son dos, ¿cierto? Tanto los letreros con el símbolo como los paneles naranja que también van en los transportes. Y va el sistema global organizado, que es lo que va en las hojas de seguridad y en las etiquetas. Entonces eso es demasiada información y son demasiadas clasificaciones.
¿sí? Entonces eso no entra, eso lo vamos a ver de una manera práctica. En la siguiente clase ustedes traen, nos dividimos, unos hacen la etiqueta, otros hacen el transporte, lo hacemos de una manera pedagógica. Por ejemplo, la etiqueta la pueden traer por partes y señalan a un compañero para que la arme, se supone que tiene que saber cómo hacerla. Entonces, la unidad 3 no, solamente la 1, la Ah, 2, ok. tener claro cómo se clasifican los agentes químicos, las características de peligrosidad, que a usted le salga cualquiera de esas y las pueda definir, tener claras de qué dependen los efectos tóxicos de los compuestos químicos y el texto de inflamabilidad, que me parece muy importante. Se va a poner pues como de la manera más práctica, aunque también hay teoría, hay 2 ejercicios y, y la otra sí es teoría. Por ejemplo, hagamos unos. Yo voy a traer una hojita de seguridad aquí que yo tengo y hacemos uno. Hacemos uno como para que ustedes se guíen qué les puede salir. Entonces yo tomé una hoja de seguridad de un compuesto y yo enuncio las propiedades. Y ya ustedes me dicen, respecto a esas propiedades, ¿qué puede decir del compuesto? Entonces, este, por ejemplo, se llama esmalte de acabado de uso general. Eso es como una pintura. Y él tiene estas características. Es líquido, es irritante, es insoluble y tiene un punto de inflamación de 40 grados centígrados. ¿Usted qué me puede decir de ese compuesto químico? Es líquido, es Ajá. irritante, es insoluble y tiene un punto de inflamación de 40 grados centígrados. Entonces, yo digo que es irritante, ¿sí? Entonces, ¿el dónde va? Ah, es irritante insoluble. Él va, En la piel, en la dermis. puede actuar en la dermis, ¿sí? Porque es irritante. Si fuera primario, fuera localizado. Si fuera secundario, sería generalizado. Pero ahí simplemente nos dice que es irritante. O sea, que genera una inflamación del tejido. Pero me está Ahí diciendo también, que, pero cuando se refieren a irritantes, también entrarían todo lo que tienen que ver con las mucosas. O sí, solamente, sí, todo. Se irrita los ojos, si se ingiere o entra en la boca, le va a irritar en la boca, sí, o sea, es donde toca, irrita, genera inflamación en cualquier no. lugar. Pero él me dice que es insoluble, entonces sabemos que si es insoluble, él tiene mayor afinidad para entrar a las células del organismo, ¿sí? Entonces, ¿dónde nos va a irritar? Nos va a irritar en las partes profundas de las vías respiratorias. Y va a entrar, como ella dice, ella nos muestra la piel, ¿cierto? Va a irritar más fácil la piel. ¿Por qué? Porque la piel depende de esas propiedades, de que sea soluble o insoluble. Entonces, si el trabajador o el pintor está sudando, cae esa sustancia en la piel y como es insoluble, lo va a absorber mucho más rápido. Entonces, lo que ella nos dice es cierto. Entonces, todas esas cosas ustedes la van escribiendo. Por ejemplo, punto de inflamación, 40 grados centígrados. Entonces, eso nos indica que no es muy inflamable, ¿cierto? No es extremadamente inflamable, sino que es bajamente, pues, es medianamente o baja la capacidad de inflamabilidad de la sustancia. Más o menos esa es la forma de responder, ¿sí? De acuerdo a las características que nos... Entonces usted puede decir, si alguien me dice, él es líquido, pero en el ambiente se puede presentar como un aerosol líquido y puede ser niebla.
está perfecto. ¿Por qué? Porque en base a esa información, ella me dio la respuesta. Entonces, hay un ejemplo que es así, yo tomé el compuesto, no les digo cuál es, y están las características, y ya ustedes dicen, no, se absorbe rápidamente o no se absorbe rápidamente, ¿por qué? Porque las células están formadas de una membrana lipoproteica, entonces, más o menos es así. Entonces, tienes que tener claro que si es soluble, se absorbe menos, ¿sí? Si es insoluble, se absorbe más. Irritante genera inflamación. Entonces hay una pregunta. Señora, sí. Cuando hablamos del grado de la inflamabilidad, a más alto sea el grado, más daños causa. Sí. No, mire, el punto de inflamación, eso lo dice el texto. Que Inflama, sí, sí. sí, es como la temperatura que necesita, ya sea el líquido o el sólido, ¿sí? Para prenderse. Entonces, si la temperatura es mucho más bajita, es más inflamable. Entonces, si yo les coloco el punto de inflamación es 20 grados centígrados o pequeñita, entonces es altamente inflamable. Diferente a los gases. Acuérdese que los gases no tienen punto de inflamabilidad porque ellos por dentro tienen una energía propia que se pueden prender solos. A ellos no les encaja eso del punto de inflamación. Ahí la literatura dice que tiene una energía cinética mucho mayor que los sólidos y los líquidos. No. ¿Qué? No. Hay otro punto que nombra el texto, que es la tarea, que es los campos electrostáticos. Como ellos usan esa palabra como resistenciabilidad. Entonces, entre mayor sea la resistibilidad, o sea, como la fuerza electrostática que está, mayor es la capacidad de inflamación. Entonces, entre menor sea la resistibilidad, que es lo que ellos hablan de las fuerzas electrostáticas, menor es el riesgo de inflamabilidad. Que eso fue lo que le pasó a un obrero el año pasado en una bomba de gasolina. Sí, él se entró a hacer el mantenimiento al tanque donde almacenan el combustible, a pesar de que ya estaba desocupado, habían muchas cargas electrostáticas y eso hizo que se prendiera y el muchacho voló de allá por dentro, quedó rostizado. Y eso fue acá en Colombia, en una bomba de gasolina de la costa. Pero es porque por los campos, por las fuerzas electrostáticas que están ahí. Entonces, por eso uno siempre tiene unos aparatos especiales para uno medir todos esos campos, como esa energía, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso lo hacen cuando hacen en los espacios confinados, en las minas. Entonces, ellos primero entran y miran con este aparato para ver qué cantidad de, como decir, de energía o de... Ellos usan esa palabra, resistibilidad, ¿sí? Hay en ese lugar. Y eso se da para la inflamabilidad. Es que ese texto es muy bueno, lo que pasa es que tiene demasiada información, todo es muy importante. Es cortito, pero tiene demasiada información. Pero ustedes pónganme cuidado de lo que yo diga en la clase, que yo voy a nombrar las respuestas de las preguntas. Que ya he nombrado cositas de las preguntas, entonces ustedes se acuerdan y ahí les salen las preguntas. Está picando la encía, sí.
¿Qué más les cuento? Les voy a poner también un ejemplo de un caso que le pasó a las personas y se molestan por algo. Entonces ustedes tienen que decir cuál es la característica, o sea, la característica que hace peligroso ese compuesto. Entonces usted dice, no, era irritante, o era cancerogénico, o era mutagénico, bueno, entonces ustedes tienen que leer bien porque ahí está toda la información. Y eso es lo que, o sea, yo doy prácticamente la definición de lo que es. Y ya ustedes dicen, es tal cosa. O sea, el parcial no va a ser como tanto pegado a la literatura, sino como más bien como casos de la realidad, cosas que se puedan presentar. Sí, hay dos casos, uno verdadero y falso que es del texto y dos que son de responder. Entonces, ustedes tienen que saber qué es reactividad, qué es inflamabilidad, qué es una sustancia comburente. Ese no está en el texto, pero lo dijimos en la clase. ¿Quién se acuerda? ¿Qué? Profe, no se lo escucho bien. Comburente o oxidante. Entonces es una sustancia que libera oxígeno y hace que aumente la inflamabilidad de otra sustancia o hace que al presentar llama o fuego, ese fuego aumente. Él puede ser líquido, puede ser sólido o puede ser un gas. Cualquiera de los tres puede tener esa condición de comburente. Ese no está en el texto, pero lo dijimos en clase. Si quiere me escribe, porque no le... me escribe, yo le veo. Que se acuerden que es lixiabilidad, ¿cierto? Que se acuerden como si fuera que desplaza materiales. No. No. Y otra característica. Una tarea de artística porque explosión. La profesora está muy enferma desde... Ahora sí, ya la veo. Tan linda, sí. Desde el martes se enferma. La inflamabilidad, potencia, exactamente. Sí, entonces ustedes colocan definición de una sustancia comburente. Entonces, libera oxígeno, sí, él libera oxígeno más que el propio aire, o sea, él tiene esa capacidad más que el aire y aumenta la inflamabilidad, la potencia o puede originar un fuego, ¿cierto? O una ignición. Mira que tengo una ortografía. Usted no puede colocar una sustancia comburente con un inflamable. Por ejemplo, yo no puedo colocar, aquí que mi mamá tiene un oxígeno, ¿cierto? Medicinal, lo voy a colocar, al lado le voy a colocar gasolina, le voy a colocar un tanque, porque, ¿cierto? Porque lo que voy a hacer es un incendio. O sea, uno creyera que el oxígeno domiciliario no es, pero sí es un gas comburente. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Puede ser un ejemplo. Bueno, me queda faltando irritantes, que es corrosivo. Acuérdese que corrosivo es porque sea un pH menor de 2 o un pH mayor de 12.5. Entonces, se le puede dar las características. Tiene un pH de tal. Entonces, usted dice, no, la sustancia sí es corrosiva o no es corrosiva. Entonces, menor de 2 o mayor de 12.5. Corrosivos, irritantes, sensibilizantes, alergénicos, asfixiantes. Acuérdense que hay asfixiantes simples y asfixiantes químicos. Simples son los que nos quitan el oxígeno del ambiente. Y químicos, él actúa directamente en la sangre, en la hemoglobina, inhibiendo la síntesis de oxígeno en la sangre. Entonces, esa es una capacidad asfixiantes. Y dentro de la tabla de enfermedades de nosotros, de Colombia, hay una
pues se enumeran gran cantidad de compuestos asfixiantes que nosotros manejamos. Entonces tenemos que tener claridad entre un asfixiante simple y un asfixiante químico. Pues el asfixiante simple es el que entra directamente a los pulmones, No, le quita el oxígeno al ambiente, el oxígeno al ambiente, los simples. lo simple. Y el Y el químico. químico va directamente a la sangre, le A quita la el sangre. oxígeno a la sangre. Ah, ya. Entonces usted se puede morir y no darse cuenta. Porque al menos si a usted se le acaba el oxígeno de acá del espacio, usted empieza a sentir dificultad respiratoria y usted dice, bueno, yo me salgo de aquí, esto me está ahogando, empiezo a respirar. Pero el químico, el daño es más silencioso, porque él está directamente en la sangre y usted se está quedando sin oxígeno y no se está dando cuenta. No se están dando cuenta. Y no se está dando cuenta. Eso Mariluz dijo que como el nitrógeno. Sí, eso es verdad. Ahí está la luz. ¿Qué más nos queda faltando? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el efecto tóxico, cierto? Los factores que determinan ese efecto tóxico en las personas. Uno, las condiciones de base, pues, de la persona. ¿Sí? La edad, el sexo, si tiene enfermedades previas, si se ha expuesto con anterioridad, la concentración, ¿cierto? Que hay en el ambiente, el tiempo, la ventilación, ¿cierto? Los métodos de extracción, la higiene del trabajador, si usa los elementos de protección personal. ¿Qué más? La frecuencia, las vías de penetración. Ay, tan bonita. Es que los disfruto, sé que estudiarlos mucho. Y yo siempre estudio, porque eso, cada día hay más cosas que aprender, eso sí es verdad, tan bonita, gracias, muy bonita. Sí, eso es un mundo muy complejo, los riesgos químicos, sí. Pero mire que si ustedes se aprenden esos conceptos claros, cuando ustedes ya vean toxicología, ya les queda más fácil. Ya ustedes ya saben por qué. Toxicología ya es cuando entra el químico en el organismo. Entonces, si usted sabe lo de la volatilidad, lo de la solubilidad, ya ustedes van a entender, ya les va a quedar mucho más fácil. Muchísimo más fácil para entender. Eso es importante. No fumo. La lixiabilidad es la capacidad de que tiene el compuesto químico de mover metales. Pero si usted me coloca es la capacidad del compuesto químico de disolverse, así me pone palabras textuales, así como pasa con la basura, yo sé que entendió la definición, ¿sí? Porque el lixiviado que sale en la basura es igual que le va a salir al compuesto químico. Para que usted le interesa saber si tiene esa propiedad, para ver cómo usted va a eliminar ese compuesto químico, para que no le genere contaminación en el medio ambiente. Porque usted como trabajador no le va a pasar nada, como su empresa no le va a pasar nada, el problema es cómo se va a desechar ese residuo, porque sí le va a generar daños al medio ambiente. Acuérdese de la toxicidad hablan de los seres humanos y del medio ambiente. En el medio ambiente tenemos que pensar en el medio acuático y en la capa de ozono. Y ya en la persona ahí hablan de la toxicidad oral, de la toxicidad dérmica, de la toxicidad de vía inhalatoria. Esa toxicidad puede ser aguda o crónica, o subaguda. Aguda es cuando el efecto es inmediato. Subaguda ya ha pasado pues un tiempo, pero no mayor de 1 a 3 meses. Y crónica ya cuando pues las consecuencias se ven a largo plazo. Así como el texto. Ya las consecuencias ya se iban a ver a largo plazo.
Oye, ¿cómo es el perro? No sé qué más les puedo indicar. Por favor, por allá no. ¿No? ¿Quién se acuerda qué es el número K? ¿Número qué? El ¿Quién número se K. acuerda? ¿Quién se acuerda de qué, profe? El número K. Es K, sí, es. Ah, esa es la, como la identidad de su adulto, Entonces, exactamente, entonces es un número de identificación de un compuesto químico del producto químico, que es el que se utiliza acá en América. Hay otros números de identificación, exactamente, nos dice si lo compramos o no. Si no está ese número K, no lo compramos porque significa que no está, pues no está conocido. Sí, no es conocido, entonces mejor no nos comprometamos. Uno ve las hojas de seguridad y siempre tiene el número K. No me digas que estoy boca abajo, ¿ah? Hágale, hágale. Vaya, corre por allá, corre por allá. Vaya por allá, vaya por allá. compuesto químico. ¿Qué me va a preguntar? Ahora tengo que sentarme a estudiar. Es que a mí me ayuda a mi amiguita. ¿Me ayudó quién? Me ayudó mi amiguita. A la doctora de falacias No me haga uno como estudiar ya también. Las vías de inhalación, ¿cierto? Las vías de, perdón, las vías de penetración, vías térmicas. Las vías de eliminación también. Nosotros ya sabemos que se genera, generalmente se elimina por riñón o Por los hígado y riñones. que puede salir en sudor, en leche materna o en el aire. En la orina. Pero eso sí, uno de por vida sabe que siempre el que Se elimina. se elimina, el que se lesiona en todo es el riñón. ¿Cierto? Sino que hay unos compuestos químicos que tienen más afinidad por irse para el hígado, por ejemplo. ¿Sí? Pero por ahora tenerlo claro que es el riñón y si usted lo digiere va al colon. Sí, va al colon. Y que la leche materna, por eso es importante colocar a una mujer que está lactando, ¿por qué? Porque le puede transmitir esos compuestos químicos al En bebé. un momentico allá que ya la puedo terminar en 15 minuticos, sí. Listo. Es un examen que van a hacer el sábado. Entonces ella está contando qué es lo que va a preguntar. Me toca Y ganar. acuérdese de las medidas que usamos, ¿cierto? Para evaluar, cuantificar los compuestos químicos. Entonces el TLB, el TWA, Ay, verdad. sí, eso nos faltaba nombrar. Sí, porque eso lo nombran todas las hojas de seguridad. Sí, entonces el TWA es el tiempo, ¿cierto? De 8 horas diarias, 40 horas semanales. Entonces ese valor no se puede superar, ¿cierto? No la demás. No se Yo puede creo que superar. esto también, profe. Ah, no, pero ese de UNE, ese es un procedimiento que utilizan en España, entonces eso yo nunca pregunto ni lo de UNE, lo de INT, 108. SHT tampoco, o sea, solamente vamos a preguntar lo que son los TLB, ¿sí? Y los BAILS, que son los que nosotros manejamos aquí. Sí. ¿Quién los ha definido? Una asociación de higienistas industriales de Estados Unidos. Esos también hablan que son 8 horas diarias. Entonces, uno es el TLB-TWA, que son 8 horas diarias, 40 horas semanales. Exactamente. Semanales. Y el TLB STIL son 15 minutos. Y el TLB C, que es el techo, que es instantáneo, ¿cierto? Instantáneo. Y los BAILS, que ya son los indicadores biológicos. Ay, lo escribí al revés.
Los indicadores biológicos, o sea, en sangre y en orina y en aire expirado, ¿sí? Son en 8 horas diarias, 5 días a la semana, que eso nos da lo mismo, pero la teoría lo dice así, 5 días a la semana. Entonces, estos sí no los tenemos que saber. ¿Por qué? Porque son los valores que nosotros tenemos que manejar. ¿Sí? Cuando nosotros vayamos a emplear a hacer una medición de material particulado o le tomemos los exámenes a los trabajadores, nosotros sacamos nuestro manual y miramos. Y ese valor que nos dice no se puede... ¿Por qué? Porque estamos generando mal el proceso, estamos corriendo un peligro, tenemos que evaluar. Porque cuando se habla del TLC, que es el umbral techo, se está refiriendo a la máxima concentración que debe haber en el ambiente laboral, pues en el lugar de trabajo. Sí, en un momento dado, instantáneo, ¡pum! Ya en la unidad 5 vamos a mostrar los aparatos y empezamos a ver cómo se hacen esas mediciones. Entonces, dependiendo de la medición que nosotros hagamos, entonces, y que tengamos también los recursos, ¿sí? Porque no es lo mismo colocar a un técnico 8 horas en un día, ¿sí? A ponerlos en 15 minutos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la solvencia también que podamos así, igual vamos a hacer la medición y así ellos mismos nos van a entregar el resultado. Pero ya en base a eso nosotros podemos tomar decisiones. De hecho, no, por ninguna razón se puede subir, pero que si es el TLBTWA, sí se puede subir en ciertos momentos de la jornada un poquito el valor umbral, ¿cierto? El límite. Ni el TLBC ni el TLBC se puede subir en ningún momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué? Bueno, entonces si yo les digo que hay un compuesto que es líquido, que es inoloro y que tiene un punto de inflamabilidad de 20 grados centígrados, ¿ustedes qué me pueden decir? Líquido, inoloro, No tiene olor. y punto de inflamabilidad 22 grados centígrados. ¿Qué podemos decir? Punto de inflamabilidad 22 grados centígrados. ¿Es muy inflamable? No, no es inflamable. Es muy inflamable porque de 22 a eso podríamos estar en un día normal. Es muy inflamable. Es insoluble. ¿Se absorbe bien o se absorbe mal? Más. Se absorbe menos, más. Más porque es insoluble. Insoluble. Y si no tiene olor, con mayor razón se va a absorber, porque si nosotros no sentimos el olor, va a entrar en las partes principales del cuerpo, pues va a entrar en todo. Y si fuera eso, yo le digo que es irritante, nos va a hacer una inflamación en las vías aéreas superiores y las internas. Térmicas. En cambio, si yo le digo que tiene un olor característico, ¿sí? Usted ahí mismo, usted se retira, usted siente el olor y usted busca dónde retirarse del lugar. En cambio, si no tiene olor, va a respirar perfectamente, el organismo no lo siente como es y va a hacer más daño. Otro punto, aunque no sale, pero es importante, los sólidos son muy estables, pero cuando ellos se trituran o se espolvorean, tienen la capacidad de ser más inflamables. Tener el sólido completo cuando yo lo trituro, cuando yo lo exploto, cuando yo lo espolvoreo, ¿sí? Él se vuelve más inflamable de lo que normalmente es. Los líquidos sí son muy inflamables, ¿cierto? Pero los más inflamables son los gases. ¿Por qué? Porque ellos se pueden prender solos.
Bueno, ¿qué más podemos decir? La volatilidad, ¿cierto? Son muy volátiles, pues van a hacer daños en las vías aéreas superiores. Si no son tan volátiles, pueden entrar. Otro punto importante, las fibras son polvos, pero tienen una estructura diferente, que son más largas que anchas, y eso les permite que entren fácil a los alvéolos. Y son muy biopersistentes, o sea que ellos no se metabolizan fácilmente en el organismo, entonces ellos ¿qué hacen? Se van a ubicar dentro de las bolsitas, dentro de los alvéolos, y van a permanecer mucho tiempo, por eso es que hacen mucho daño, porque no hay forma como de eliminarlas, ellas se quedan ahí. Son biopersistentes, las fibras, igual que las de la industria de la tela, el texto que leímos, cierto que producían unas fibras de carburo de silicio, el asbesto. Entonces, la fibra es una clase de polvo. ¿Qué más? ¿Qué más les...? Polvo, material particulado o... ¿Qué más? Exactamente, por eso dice que hay que tener mucho cuidado en el almacenamiento de los gases. Hay un video lo más de bueno, voy a ver si lo coloco. Y vaya ustedes, miren esos señores que llevan los timbitos de gas, hasta tumbados y van tin, 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 tin. Yo nunca los había mirado como peligro, ya después de cuando yo supe cómo era la cosa, yo dije, Dios mío, qué peligro. Y eso van así tranquilos, Dios mío, antes no pasa nada malo. Este año se estalló un cilindro en una casa donde inflaban los globitos que se iban a vender. Sí se estalló. Sí se estalló. Eso, de él. Se estalló. Se estalló, son muy, muy delicados. Y ellos se distinguen, así como vamos a ver los plaguicidas, los frasquitos por decirlo algo, los botellones de gas, de acuerdo como a lo que tienen por dentro, también colocan unos colores, entonces son negros, o son violetas, o son verdes, o son blancos, dependiendo de... Sí, uy, el gas propano. Mire que estos días han pasado varios accidentes con ese gas. Yo no me da cuenta, yo tenía un escape de gas aquí en el calentador y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta, sino que con tanta cosa mantiene estresado, poniendo cuidado. Pero yo creo que ese gas yo lo tenía, esa liberación de gas la tenía hace tiempos ahí. Ay, sí, ya se va a colgar, pero yo ahorita vuelvo y me conecto. El que quiera seguir, sigue, si no... Ya con eso yo creo que les di herramientas para el examen. Si estudian eso, les va a ir muy bien. Listo, profe, muchísimas gracias. Ya se pueden poner juicios a leer. Sí, Sí, no, ya tenemos muchas pistas para el parcial. Ahí se van a dar cuenta. Ahí se Listo, van a profe, dar muchísimas cuenta en el examen. Que yo siempre les doy. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y juicios. Está No, bonito. muchas